Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bien, hermanos, buenas noches. Qué bueno que siga lloviendo, lluvia de bendiciones, porque la verdad que estaba haciendo como mucho calorcito y es buena que la tierra también sea, que traiga, el Señor traiga frescura, que caiga el agua del cielo para que la tierra siga produciendo y tengamos alimentos. Bien, nosotros venimos trabajando acerca de lo que es el significado del primer hijo de Noé, que se llama Sem, que significa fuego y que significa agua. Ya estudiamos que tiene que ver con el fuego y ahora estamos estudiando el nombre de Sem desde el punto de vista del agua. Y estábamos viendo los 3 pozos que abrió Abraham, que fueron cerrados producto de discordias, producto de discusiones, de la envidia y de todo lo que hay en el corazón de aquellos que de pronto no gozan y no disfrutan de una prosperidad que pueda tener una persona, y especialmente un siervo del Señor. Luego nosotros vimos que Isaac volvió a repetir la historia de su padre. Recuerde que la Biblia me dice que ella es cíclica, ella es quiástica, quiere decir que son repetitivos, que se repiten los eventos, aunque sea con diferentes personas, pero se repiten ciertas cosas y luego se puede agregar algo de lo que tiene que ver con esa generación en las que se está moviendo. Yo venía pensando en este día de hoy, yo decía, cómo así como Dios trajo, Dios también se lleva. Dios trajo enemistad entre la primera creación y Él, producto del pecado de ellos de desobediencia. Dios separó, Dios puso distancia entre Él y los seres humanos. Durante un tiempo, mientras que se cumplían los propósitos del Señor, pero Dios con su Hijo quitó la enemistad, abrió sus puertas para que nosotros nuevamente tuviésemos amistad con el Señor, para que nos preparemos para el día en que el Señor mande por los redimidos, por aquellos que han sido llamados a la redención. Nosotros sabemos que el primer pozo que abrió Abraham y Isaac se llama Esek, y Esek significa riña, significa altercado, pleito, contienda. Y el segundo pozo se llama Signa, que hace referencia a la hostilidad y a la enemistad que se presenta siempre
entre nosotros y las cosas del Señor. Siempre se va a presentar la enemistad cuando oímos el mensaje, cuando se nos presenta una dificultad. Siempre en nosotros va a surgir aquello que ¿es de Dios? No es de Dios. ¿Cómo soluciono este problema? Con sabiduría de Dios. Recuerde, hermano, que nosotros somos hijos del Señor. Conocemos la Escritura, conocemos su palabra. Luego nosotros debemos de tener el cuidado, de tener la inteligencia y de actuar con sabiduría en los diferentes momentos en los que nosotros nos encontremos. Sea un pleito, sea un reto, sea una labor de trabajo, sea cualquier situación, nosotros siempre debemos de acudir a lo que dice la Escritura. Eso es lo que nos hace diferentes de los que están allá afuera. Aunque estemos en el mundo, aunque nos movamos allí, nosotros somos la diferencia, porque somos la luz y porque somos la sal. Yo no me puedo igualar en comportamientos, en palabras, en estilo de vida, en situaciones con los de allá afuera, porque se supone que yo soy la diferencia. Se supone que yo soy la luz para esas personas que no conocen del Señor o que están en ese titubeo de que quiero buscar, quiero algo más que lo que me está ofreciendo el hombre, que lo que me está ofreciendo el mundo, pero resulta que de pronto nosotros no le estamos brindando esa oportunidad de que entren al camino del Señor. ¿Por qué? Porque hay cosas en nosotros que no estamos cumpliendo y esa situación nos está poniendo en entredicho con los que están allá afuera. Hablamos también del último pozo que se llama Rehobot, que en el hebreo significa espacio abierto, campo y aumentado. Génesis 26, 22 nos habla y dice, y él se fue de allí y cavó otro pozo y no vinieron sobre él. Y le da el mismo nombre, Rehobot, y dijo, porque ahora Dios nos ha dado espacio y nos ha aumentado en esta tierra. Fíjense que en este versículo encontramos los significados de la palabra Rehobot, encontramos el significado de la palabra Rehobot, que significa espacioso, que significa aumentado, calle, y que significa también salir de un sitio a otro. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Ahora, fíjese que una de las cosas, dice, cada vez que nos encontremos frente a una situación, problema, debemos buscar la mejor solución, acercándonos a Dios para buscar el oportuno socorro y la mejor respuesta para darle solución al problema que estamos viviendo. Hoy en día estamos viviendo muchas situaciones. Estamos enfrentándonos a unas situaciones con nuestro país, con nuestros gobernantes y con los dueños del mundo que están actuando, que están trayendo sobre la gente, sobre las personas, una serie de situaciones para poder dominar al hombre, para poder sacarlo, porque hay mucha gente en la tierra y a ellos se les está saliendo de las manos y por eso envían un montón de cosas para exterminar los hombres sobre la tierra. Por eso lo que el Señor nos está hablando y lo que hoy vamos a aprender es cómo o qué me enseña, así como el Señor nos enseñó en el culto pasado, de cómo un siervo del Señor, como un hijo, como uno que ha sido llamado para ir ¿qué? Adelante en el proceso para que mi familia llegue al camino del Señor. Entonces,
debemos de estar mirando y analizando si ese camino o esa condición o esa responsabilidad que nos ha dado a nosotros el Señor para estar adelante, para vivir unas situaciones de aflicción, de dolor, de angustia, de enfermedad, cómo nosotros estamos atendiendo a esa responsabilidad para abrirle el camino a nuestra familia. Porque ya vemos que somos nosotros los que nos toca enfrentarnos a situaciones para que mi familia llegue a los pies del Señor. Ahora, analice si estamos haciendo lo correcto. Analice si nosotros estamos cumpliendo lo que dice la Escritura. Vimos nosotros el sufrimiento de José. Vimos nosotros todo lo que vivió, cómo él no era que vivía allá como nos enseñaron, de que él se movía como pez en el agua, cuando la Escritura me dice otra cosa diferente. Entonces, menos mal que el Señor nos aclara las cosas en la palabra para que nosotros nos quitemos los Hollywood que nos enseñan a veces que no tienen nada que ver con lo verdadero y lo fiel del Señor. Ahora, recuerde algo, hermano, lo que dice el Señor: la tierra es grande y es espaciosa. Luego todos cabemos acá si todos sabemos hacer las cosas correctas. Si la labor de cada uno de nosotros aporta para que mi nación crezca, para que mi casa esté en mejores condiciones, para que mi familia viva bien, entonces estamos haciendo lo correcto. Por eso el Señor nos llama a todos lo que dice Pablo. Todos tenemos que trabajar, todos tenemos que laborar. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que son mejor dos que uno. Porque cuando uno se caiga, el otro levanta al caído, lo anima o lo soporta o lo ayuda con su labor y su trabajo. La tierra es grande, hermano. La tierra es grande y dice, y espaciosa. ¿Qué me está diciendo aquí el Señor? Busque un sitio donde usted pueda laborar, donde usted pueda trabajar. ¿Para qué? Para que usted aporte, para que nosotros demos el ejemplo a aquellos que están allá afuera. Tengo que buscar para qué soy bueno, como lo que nos ha enseñado Cristian. Busque su labor, busque qué es lo que hay. Ahorita hay muchas cosas que se pueden hacer desde casa. Muchas cosas. Mire, algo que a mí siempre me ha llamado la atención y yo digo, Dios mío, es cuando yo vengo de Piedecuesta que en cada casa hay un negocio. En cada casa hay un negocio de una cosa y yo digo, Dios mío, Señor, pero usted le dará a cada uno lo que necesita. Porque cada uno de ellos tiene una labor, porque se buscan la actividad, ¿para qué? Para sostener su casa, para ayudar a sostener a la familia en estos momentos donde la situación cada día se hace más estrecha, la situación cada vez se hace más insostenible y por eso debemos de buscar que entre todos soportemos la carga. ¿Listo? Por eso dice, la tierra es grande y espaciosa, busca el mejor sitio. Si nosotros sabemos hacer algo, pues hágalo, véndalo. Ahorita no hay necesidad de tener un vendedor. Las mismas redes sociales nos sirven, ¿para qué? Para vender. Eso es lo que ve uno en las redes sociales, que venden una cosa y uno dice, mira, yo no sabía ni que esto existía, pero para todo lo que nosotros hagamos, o para todos, hay una clientela, hay una labor que hacer. Dice, toma la opción opuesta a la situación problema. Si yo estoy viviendo una estrechez, ¿qué debo hacer? ¿Ponerme a llorar? ¿Qué debo hacer? ¿Ponerme a pelear con Dios? O yo digo, este es mi talento, esto es lo que yo sé hacer y esto es lo que yo voy a poner por obra. ¿Ya? Entonces, eso me lleva a mí a ser un opositor de lo que el enemigo me quiere mostrar a mí, que no puedo surgir, no puedo salir adelante, porque esa es la tarea del adversario,
hacerme creer que no sirvo para nada. ¿Listo? Dice el Salmo 34:12. Mire lo que dice la Escritura. Salmo 34:12. Dice así: ¿quieres vivir una vida larga y próspera? Dice el Señor en el 13, dice: refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Fíjese, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque es que el Señor Abraham buscó la paz. Isaac buscó la paz. El Señor Jesús vino a traernos paz. Vino a quitar la enemistad que había desde el principio y ahora somos hijos de Dios. Ahora tenemos la oportunidad de laborar. Ahora tenemos la oportunidad de trabajar. Ahora tenemos la oportunidad de ser prósperos en la labor, en la tarea o en lo que nosotros o Dios nos ponga por delante. Por eso Él está diciendo, ¿quiere vivir una vida larga y próspera? ¿Qué es lo primero que dice? Dice, refrena tu lengua de hablar el mal. No, es que yo creo que Dios no quiere que yo haga nada. No, yo creo que es que esto no es para mí. No, o sea, nosotros mismos estamos colocando un impedimento. Y si yo hablo y si yo lo hago, entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy colocando un vallado, estoy colocando una serie de situaciones a mi alrededor para no encontrar una solución al problema. Una situación que seguramente no estamos contentos con lo que tenemos porque podíamos estar mejor. Pero ¿qué nos falta? Animarnos. ¿Qué nos falta? Buscar lo que dice el Señor. Dejemos de meternos en lo que no nos interesa. Dejemos de hablar lo que no debo. Y también dice, y deje de decir mentiras. Dejemos de hablar tantas mentiras, porque nosotros a veces, por guardar la honra, ay no, yo no quiero problemas, dejémoslo así. ¿Cómo que dejémoslo así? Si nosotros tenemos que arreglar los problemas. Tenemos que apartarnos de las mentiras, de los pleitos, porque las mentiras lo que ocasionan son pleitos, disecciones y todo ese montón de cosas. Y también dice el Señor, apártate del mal. Apártate del mal. Fíjense que yo hace unos días estuve en el negocio de Neila. Y a mí me gusta mucho mirar a las personas en su trabajo. Me gusta mirar con la seguridad, con el conocimiento, con la forma y la manera como tratan a la persona que entró a su negocio a obtener un servicio. Y yo decía, Señor, si nosotros tenemos esas actitudes con alguien que es desconocido, ¿por qué no lo podemos tener con nosotros y hacia los demás? O sea, hacia mi familia. Pero con nuestra familia vivimos de los moños. Con nuestra familia vivimos discutiendo, peleando. Pero lo que más me llamaba la atención es la seguridad con la que hablan, la seguridad con la que hacen el trabajo, por la experiencia, por el conocimiento, por la sabiduría que tiene la persona que está desarrollando su labor y su trabajo. Por ejemplo, Blanca, ¿sí? Blanquita, ella tiene su propio negocio, ¿ya? Y sé que tengo que ir al de ella, ¿para qué? Para conocer, para poder hablar con ella, aunque hemos tenido la oportunidad de hablar algunos momenticos, pero me gustaría saber para ir a orar por su labor y su trabajo. Entonces, yo decía, si nosotros que manejamos, que tenemos un trabajo, que tenemos una labor, sea en su casa, sea allá afuera, donde sea, tenemos esa seguridad, ¿por qué no lo hacemos también para el Señor?
Para el Señor, entonces, no, yo no, y aquí no, y no digo ni tío, pero en la casa sí parezco una tatacoa, peleando y diciendo un montón de cosas. Por eso aquí el Señor está diciendo, apártate de todas esas cosas, apártate de esas situaciones que nos están llevando a no tener un vínculo con el Señor. Dice, haz el bien, busca la paz. Fíjense que el mismo Señor nos está diciendo que Él es la paz. Santiago, Hebreos también dice que debemos de buscar la paz. Debemos de buscar la paz con aquellos que se levantan contra nosotros, con aquellos que tienen una diferencia. Yo pienso que es mejor la palabra desacuerdo. Si la Biblia dice que Dios odia el pecado, no, Dios no odia. Lo que pasa es que Dios no está de acuerdo con los procederes de nosotros. Esa es la palabra correcta. Dios no está de acuerdo con lo que nosotros hacemos que no honra su nombre. Por eso, ese desacuerdo que nosotros tenemos con las cosas de Dios es lo que nos lleva a apartarnos del camino del Señor. Dice, busca la paz y esfuérzate. Mire que aquí nos está diciendo que soy yo la que debo de buscar, de esforzarme, de mantenerme. Dice, esfuérzate por mantenerla. Porque es mi tarea de traer paz a mi casa, de traer sosiego, de apoyar, de ayudar. Que si yo tengo esta situación y eso es razón, motivo, circunstancia, ¿para qué? Para pelear en la casa, yo debo de buscar la forma de cómo cortar con esa situación, de cómo solucionar ese problema en la cual yo estoy siendo la raíz del problema en mi casa. Por eso el Señor lo está diciendo, por eso el Señor está hablando. Y fíjense que Abraham, ¿qué dijo? Quédese con el primero, quédese con el segundo, pero ya el tercero, ya las personas, ya Dios, ya las situaciones ya están en otra posición. Y fue cuando él tomó el tercero y de ahí en adelante ya entraron ¿en qué? En la paz, en la armonía. Pero ¿quién es el que tiene que buscar? Yo que conozco del Señor. Yo que camino dentro de los parámetros de Dios, yo que leo la palabra, yo que entro a la presencia de Dios, yo que escucho el mensaje, soy la que debo de mantener la paz, la armonía, la tranquilidad y buscar miles de soluciones en compañía del Señor para que en mi casa no hayan problemas, para que en mi casa no hayan situaciones que puedan traer desacuerdos, enemistades y pleitos entre nosotros. Ahora, ¿cómo podemos nosotros solucionar los desacuerdos? Porque son desacuerdos, porque yo no pienso igual que Felipe, pero eso no me lleva a que yo me agarre de los pelos con él, que yo no esté de acuerdo con Rosita, porque eso no me lleva a mí a alejarme de ella. Yo puedo no estar de acuerdo con ella en ciertas cosas y me lleva a mí a que miremos cómo solucionamos, porque está en juego ¿qué? La amistad, la familiaridad y sobre todo lo que dice el Señor, la paz de mi casa, la paz de la iglesia, la paz del mundo. Eso es lo que el Señor nos está enseñando. Por eso, ¿cómo? ¿Qué me dice el Señor? Así como Abraham tuvo sus acciones, así como Isaac tuvo sus acciones para poder negociar, para poder buscar la paz y mantenerla, porque él iba a vivir en una tierra de extraños. Él iba a estar en un territorio que no era de él, pero como no era mío, entonces a mí ¿qué me toca? Buscar la paz con aquel, porque la tierra era de ellos, no era de Abraham. Por eso el Señor dice, habita aquí como forastero, pero trate de mantener las cosas dentro de los parámetros del Señor. Vayamos a Lucas, por favor. Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6, versículo 27. Vamos a trabajar qué es lo que nos enseña el Señor para buscar, para esforzarnos,
para mantener ¿qué? La paz. No hay cosa más bonita que tener uno paz con uno mismo y con los demás. ¿Ya? Eso es lo mejor. Y para eso, ¿qué dice la Escritura? Usted tiene que esforzarse. Tenemos que trabajar por ella. Tenemos que empezar a sacar todas aquellas situaciones que me llevan a un conflicto en mi casa, que me llevan a un pleito en mi casa. Y dice, Lucas 6 dice así: sin embargo, a ustedes que están, ¿qué? Escuchando. ¿Para quién es el mensaje? ¿Para quién es la palabra? ¿Para quién es que va a buscar la paz? Vamos a buscar la cordura, vamos a mantenernos dentro del parámetro que el Señor nos está diciendo. Por eso dice, si usted es uno que está escuchando, ¿qué dice? Si usted está escuchando, quiere decir que nosotros estamos dispuestos a obedecer. Porque la Biblia, si usted la escucha, si usted la oye, si usted la escudriña, si nosotros estudiamos, es porque la vamos a poner por obra. No sea un conocimiento más como el que ha leído el libro 100 años de soledad, el coronel no tiene quien le escriba, el principito. La Biblia es el manual para que yo cambie mi estilo de vida, para que cambie mi forma de pensar, para que cambie mi relación con Dios y con todos mis semejantes, especialmente con los de mi casa. Por eso le está diciendo, si usted está escuchando, entonces esté dispuesto ¿a qué? A obedecer el mensaje. ¿Por qué? Porque somos nosotros los únicos beneficiarios. Somos nosotros los que vamos a disfrutar de un fruto del Espíritu que es la paz de Dios. La paz de mi casa, la paz, la armonía en mi casa. Y dice, si yo deseo, anhelo o quiero cambiar mis acciones, debo decirle al Señor lo mismo. ¿Qué le tengo que decir al Señor? Yo a veces le digo al Señor, yo le dije, hay cosas que yo no estoy de acuerdo con mi forma de ser. Hay cosas en mí, Señor, que no estoy de acuerdo con mi forma de pensar. No estoy de acuerdo con mi forma de actuar. Entonces, ¿qué tengo que decirle al Señor? Lo que le dijo Salomón al Señor. Da. Él no dice deme, sino da a tu siervo un corazón que entienda. Nosotros conocemos la Escritura, pero muchas veces decimos, no, es que yo no entiendo lo que me dice el Señor. Yo no creo que es para mí, y yo creo que es para el vecino, pero como no vino el vecino, pues es para usted. Porque si fuera para el vecino, Dios lo hubiera traído acá. Si hubiera sido para otra persona, Dios lo trae, porque Dios dice, hoy leí en la Escritura algo que me llamó la atención y yo le dije, Señor, qué poderoso. El Señor en Hebreos, que estoy leyendo Hebreos según la secuencia que llevo, el Señor, Pablo le dice a los hebreos que los primeros que traían el mensaje de reconsiderar, de juicio, de eso, eran los ángeles. Los ángeles de Dios eran los que traían el mensaje. No vinieron los ángeles a hablar con Abraham. No vinieron los ángeles a hablar con Jacob. No vinieron los ángeles a hablar con los diferentes personajes de la Biblia. Y dice él que los que primero vinieron a traer el mensaje de juicio o de bendición como Sara, o de bendición como para cuando fue concebido Sansón, o cualquiera de las manifestaciones que Dios envió a su ángel para que trajera el mensaje. Y luego dice que eran los profetas.
Luego Dios utilizó al profeta, porque el profeta es aquel que trae el mensaje para que el pueblo obre, para que el pueblo enmiende, para que el pueblo camine, para que el pueblo reconsidere su caminar de acuerdo a lo que dice la Escritura y ponga por obra la respuesta que ya nosotros la conocemos. Y luego dice que ya no son los profetas, ahora somos nosotros los discípulos. Ahora somos nosotros, los discípulos del Señor, los que tenemos que llevar el mensaje de la paz. El evangelio de la paz, como dice el Señor en su palabra. Las buenas nuevas. Eso es lo que el Señor nos está enseñando. Es lo que el Señor está diciendo aquí. Dame un corazón que yo entienda lo que el Señor me está diciendo. Es necesario que cambie esta postura, es necesario que cambie esta actitud, es necesario que cambie su tono, es necesario que cambie su vestido, es necesario, ¿por qué? Porque Dios quiere lo mejor para mí. Porque a través de ese cambio en el área que el Señor nos está trabajando, son beneficiarios usted y yo y los que están a mi alrededor. Entonces fíjese lo que dice, da a tu siervo un corazón que entienda. Y es entender a qué hace referencia cuando Él le está diciendo. Cuando usted entiende, cuando Dios le da un corazón, dice, es capaz de administrar justicia a tu pueblo. Es capaz de usted de decir, de tomar decisiones, de actuar con justicia para usted y para los demás. A quien tenga que decirle las cosas, hay que decirlas. ¿Por qué nos enojamos? ¿Por qué? ¿Por qué no somos capaces de decirle a alguien, hey, estás equivocada? Ya aprendimos que sí se puede juzgar, porque juzgar no es condenar, sino juzgar es escudriñar, juzgar es decirle a la persona que estás equivocada. Y por eso Él está diciendo que sea capaz de administrar justicia a su pueblo. Y hablar de justicia es a darle a cada uno lo que le corresponde. De darle a cada uno lo que le corresponde. Y dice que sea capaz, o sea, que mi corazón, que la situación que estoy viviendo me lleve a mí a qué? A discernir, a distinguir, a diferenciar que lo que estoy actuando, que la posición actual no está bien para con Dios. Que yo diga, hombre, estoy perdiendo mi tiempo, hombre, estoy pasando mi juventud, oiga, ¿qué es lo que estoy haciendo con mi vida? Por eso dice que sea capaz de discernir entre lo que estoy haciendo bien y lo que estoy haciendo mal. Lo que estoy dejando de hacer, porque como dice el Señor, pudiendo hacer lo bueno y no lo hace, usted está en pecado. Así venga, se arrodille, le muerda el polvo al Señor y haga lo que quiera, pero usted sabe que está haciendo algo malo, que no está cumpliendo su palabra. Y por eso el Señor dice, usted puede distinguir, usted puede diferenciar. Nosotros sabemos si estamos en lo correcto o no estamos en lo correcto. Y fíjese, dice, entre lo bueno y lo malo. Ahora, Santiago 1:5 dice, ahora, si alguno falta de sabiduría, pídala a Dios. Y Él le da a quién, dice, a todos los hombres generosamente y sin reproche, y les será dado. Fíjense lo que nos está diciendo aquí el Señor. Tenemos que decirle al Señor que nos ayude a cambiar nuestra postura, nuestras acciones y nuestras actitudes, que seguramente no estamos dando un buen ejemplo, no estamos siendo testimonio y no estamos alumbrando el camino ni preparando el camino para mi casa, para mi familia. José no se fue a la cárcel a comer y a beber. José se fue a luchar, a sufrir, a padecer, a llorar y quién sabe cuántas cosas vivió esta situación este muchacho, pero después él entendió porque le dijo a sus hermanos,
No se peleen entre ustedes. Dios me mandó adelante porque había hambre en la tierra y aún faltan 5 años para que la tierra empiece a producir. Dios me mandó, los usó a ustedes para que yo, con mi trabajo, con mi sufrimiento, con mi lloro, con mi lamento, con mi cuello de hierro, con mis cadenas en los pies, yo preparara el camino para el pueblo de Dios. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Y dice la Escritura, dice, ahora, ¿qué le falta? ¿Sabiduría? Dígale al Señor que se la dé. Y Dios dice que Él se la va a dar a usted abundante. Él no le va a reprochar. Pero ¿cómo me va a dar a mí sabiduría? En la medida en que yo pongo por obra la acción, la actitud, el comportamiento. En el momento de la prueba, en el momento de la situación, viene la palabra, viene el mensaje y yo digo, esto es lo que yo debo hacer. Esto es lo que yo debo caminar dentro de los parámetros del Señor. Y voy a ser sabio, dice el Señor. Ahora, fíjese, dice a los que están dispuestos a escuchar. Si usted y yo queremos ser gestores de paz, queremos ser pacificadores, como dice el Señor en una de sus bienaventuranzas, que los pacificadores son los que heredarán la tierra. Dígale, Señor, yo quiero ser un pacificador, pero primero yo debo de buscar, primero debo de empezar a mirar cuáles son las situaciones que tengo conmigo que me están llevando a vivir en una discordia, en un pleito y en una contienda. Dice el Señor en su palabra, dice a los que están dispuestos a escuchar. Dice, les digo, amen a sus enemigos. Tremendo, ¿sí o no? Ame a sus enemigos. ¿Cuál es su enemigo? Su papá, su mamá, el vecino, su hijo. ¿Quién es su enemigo? Un enemigo puede ser aquel que se opone para que yo busque del Señor. Por eso dice, ame a sus enemigos. ¿Cuál es ese enemigo que usted tiene? Puede ser el señor de la esquina, puede ser de que usted sale a la puerta y se agarra a pelear con los vecinos porque le botaron un palito o porque pasó la brisa, porque así hay personas, hermano. ¿Usted no ha visto en las redes que las señoras salen a barrer y la de esta casa le echa el mugre a la otra porque supuestamente las hojas del palo de la vecina están aquí, entonces usted coge y se las echa para allá? Y se forman los bonches y se forman los problemas. Por eso dice, ame a sus enemigos. Pero ¿cómo yo voy a amar a esa persona que habla de mí, esa persona que tiene discordia, esa situación que me está llevando a vivir estrecha, afligida, compungida? ¿Qué dice el Señor? Dice, haga el bien. Si esa persona que la hizo llorar, que la llevó de cabeza a la justicia, que le robó, que le trajo tristeza, que le trajo lloro, que usted ahora es enemiga de medio mundo y viene y le pide un favor, ¿usted qué dice? No. ¿Cómo se atreve a hablarme si es que usted ya empieza otra vez la discordia y el pleito y la contienda? ¿Qué dice el Señor? Que es esa persona que me hace daño, que me pone siempre en tela de juicio, que no puedo salir porque empieza ahí a echarme cantaleta, que dice, ella vendrá y le pedirá un favor y usted, claro, con mucho gusto se lo puedo hacer, sin hipocresía, sin hipocresía. Porque yo recuerdo una vez que una persona que sé que me ha hecho muchísimo daño, hablando Dios. Y una vez vino no sé a qué y el Señor me dijo, Él le va a decir que le regale tal cosa. Y yo me quedé así, yo dije, y usted se lo va a dar. Yo le dije, bueno, yo como no soy pegada a las cosas, yo facilito, me desprendo de todo porque me mueven, nada me llevo. Y yo, cuando él llegó, la persona llegó y me dijo, ay, es que yo vengo
que si usted me permite hacer tal cosa. Le dije, sí, claro, siga. Y después me dijo, ¿le puedo decir algo? Yo le dije, sí, cuénteme. ¿Usted me puede regalar tal cosa? Yo me acordé que el Señor me había dicho, Él le va a pedir a ustedes y usted se lo va a dar. Y yo le dije, sí, claro. Y yo se lo di. ¿Por qué? Porque aunque Él me haya hecho daño, aunque me haya puesto a mí en tela de juicio, yo le hice un bien. ¿Por qué? Porque es que yo no juzgo las acciones de los demás. El que juzga es Dios. Él es el que ha de juzgar y Él es el que va a poner a cada cual en su sitio. Por eso el Señor dice, ¿usted está dispuesto a perdonar a su enemigo? ¿Usted está dispuesto a amar a su enemigo? Porque el Señor dice que yo debo amar a mis enemigos. Ese que me hizo daño, ese que yo tengo que decirle, Señor, enséñame a amarlo. ¿Por qué? Porque el amor no es que usted diga, sí, yo lo amo, no, el amor se construye, se forma a través del compartir, de disfrutar de la presencia de la persona, se va creando ese sentimiento entre las dos personas y se aman. Por eso el Señor dice, usted y yo estamos dispuestos a escuchar lo que le dice el Señor. Ame a su enemigo. Aquí no le dice como usted se ama, ¿cierto? No, pero ¿qué me dice el Señor? Ame a mi prójimo como yo me amo. Pero aquí el Señor dice, ame a su enemigo, pero Él me está diciendo cómo yo puedo amar a mi enemigo, haciéndole el bien. ¿Qué hizo Abraham? Le dejó los pozos. Allá se los dejo, no importa, no quiero pelea. La tierra es grande, en cualquier otro sitio voy a volver a encontrar un pozo. Y fíjense que cada vez el pozo era mejor hasta que encontró el pozo de aguas vivas, la fuente de aguas vivas para él, para su ganado y para todas las personas que trabajaban con él. Por eso dice el Señor en el 28, bendigan a quienes los maldicen. Ahora, fíjese que el Señor me dice cómo debo hacerlo, porque ese es el objetivo. El objetivo cuando nosotros enseñamos la Escritura es decirle a usted cómo lo hace. Porque ¿de qué me sirve llenarlos a ustedes como si fuera un chorizo, embutiéndole todo y al final no estamos haciendo nada? El objetivo cuando nosotros enseñamos la palabra es decirle a usted cómo cómo debo amar, cómo debo hacer, cómo lo hago, porque resulta que todo lo que usted hace es para agradar al Padre, es para agradar al Señor. ¿Y qué dice el Señor? Dice, bendiga a quienes los maldicen. ¿Cómo? ¿Cómo puedo bendecir a aquel que me ama, que ha traído sobre mí maldición, que dice, que habla mal, porque maldecir es hablar mal de nosotros? ¿Qué dice? Ore por ellos. Dice, oren por aquellos que nos lastiman. Porque esa persona que se levanta, que va y le levanta a usted un cuento, un chisme, una situación, dice el Señor, ore por ella, ore por esa persona. Ore, ¿por qué? Porque usted se va a sentir en paz, porque vamos a tener la paz que nos está ofreciendo el Señor. Dice, ore por aquellos que nos lastiman. El 29 dice, si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele también la otra. Y la gente no ha entendido qué quiere decir eso. La gente cree que porque si a usted alguien le dio una bofetada, le dio un golpe en la cara, entonces equilibre y póngame esta. No, en el hebreo lo que me está diciendo acá es que si esa persona vino, la ultrajó, la golpeó e hizo algo que la lastimó, poner la otra mejilla indica hágale el bien a esa persona. Eso es lo que quiere decir, póngale la otra mejilla. Es decir, que cuando ella venga
a solicitarle, porque desafortunadamente sucede así. Uno la embarra con alguien, uno dice, y ahora tengo que ir a pedir un favor. ¿Y cómo? ¿Cómo le digo? Pero es la única que me puede ayudar, pero es la única. A menos que diga, ni por el chiras puedo comer, no sé qué. Porque eso se llama orgullo. Sí, ni muerta. ¿Qué pasa por encima de mi cadáver? Como dicen las telenovelas, ¿cierto? Entonces fíjese que dice el Señor que poner la otra mejilla es respóndale a esa persona diferente a la agresión que tuvo con nosotros. No fue lo que hizo Isaac, no fue lo que hizo Jacob cuando el tío vino y le cambiaba los salarios y él que le decía, él no se puso a pelear, él iba a la presencia de Dios y Dios le decía, ahora haga esto, ahora haga esto. ¿Y quién salió bendecido? No fue Jacob. Jacob salió bendecido, ¿por qué? Porque en vez de ponerse a pelear, en vez de ponerse a discutir, en vez de, se puso a buscar, a decirle al Señor, ¿cómo trabajo, Señor? ¿Cómo hago? Porque es que ellos están diciendo que lo que yo tengo es porque se lo robé al papá, no es producto de mi trabajo. Porque ustedes no saben el día, la noche, cuando no dormía, cuando no tenía que comer. ¿Usted qué sabe? Y él le estaba diciendo, y esos sacrificios, esos sufrimientos, Dios se los recompensó. Y por eso él está diciendo que poner la otra mejilla tenga una actitud diferente con aquella persona que le ha hecho o que se ha levantado contra nosotros. Ahora dice, si alguien te exige el abrigo o la capa, como dice, ofrécele también la camisa. ¿Qué quiere decir esta parte? Él le está diciendo, si alguien mire y me presta una chaqueta, él dice, sí, también le doy esta y esta, mírela, con lo que viene a salir. ¡Ja! No, el Señor está diciendo, mire, usted necesita chaqueta, pero mire, yo también tengo esta camisa, se la puedo prestar. Yo también, o sea, lo que el Señor nos está diciendo es la disposición que nosotros tenemos para dar. Así sea una amistad, para dar algo que una persona necesita, porque ahí es donde nosotros sabemos en qué condiciones está mi corazón. Pero no es para mi amigo, es para aquel que se ha ensañado contra nosotros. Es para nuestro enemigo, es aquel que se levanta de miles formas y maneras para venir en contra de nosotros. Para hablar, para robarnos, para lo que sea. ¿Qué es lo que me está diciendo el Señor? Tenga una actitud diferente. Tenga una postura diferente. Que le pidió prestada y no se lo devolvió porque eso es muy dado. La gente cuando tiene la necesidad, si es dinero, vienen y lloran y gimen y mejor dicho, le dicen a usted, pero cuando usted va a cobrar, no, le sale con machete y con revólver y con pistola. O le terminan diciendo usted un montón de cosas. Entonces fíjense lo que dice acá, dice, ofrézcale, ¿qué otra cosa necesita? Porque de esa manera usted le está diciendo al Señor que usted está dispuesto a que ese enemigo un día sea su amigo. Y que venga a buscar de Dios. Porque los que están allá afuera son enemigos de Dios. Porque el que está en el mundo, ¿qué dice Pablo? Es enemigo del Señor. Y yo, como tengo amistad con el Señor, como yo soy hija de Dios, como tengo la oportunidad de comunicarme con el Señor, como tengo la oportunidad de buscar de Él, mi tarea es ese que es enemigo de Dios, porque es amigo del mundo, es amigo de los que están allá. A mí me corresponde decirle, venga, hay una amistad mejor que yo le quiero ofrecer. No ande en la oscuridad, le quiero ofrecer la luz del mundo para que Dios haga una obra con usted, con su casa, en todas las áreas de nuestra vida. Mire, hermano, recuerde lo que el Señor nos enseñó. Los 3 hijos
creo que yo ya se lo dije en una enseñanza, los tres hijos de Noé, que es Sem, Cam y Jafet, representa el hombre espiritual, que es Sem, el hombre carnal, que es Cam, y el hombre natural es Jafet. Ahora, yo analizaba el orden en que la Biblia los pone. Dice que el primer hijo fue Jafet, es Sem, y Sem significa el nombre de Dios. Sem significa autoridad, Sem significa autoridad, nombre, y no recuerdo ahorita los otros. Pero lo que el Señor está diciendo es que Sem representa el hombre espiritual. Ahora, yo le decía, ¿por qué Cam está en la mitad? Porque cuando usted como persona espiritual, Dios le envía a hacer un mensaje, a llevar la palabra, a poner lo que dice aquí, a estar dispuesto a escuchar y a obedecer, ¿cuál es su enemigo? Su carne. La carne va a salir. Su Cam, una desviación sexual, un pleito, una idolatría, una incredulidad. Eso es lo que dice Pablo, es lo que dice el Señor. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne se opone. Nosotros queremos leer la Biblia, queremos venir a la congregación, queremos escuchar la palabra, queremos cantar, pero cuando lo quiero hacer, salta la pereza, salta el sueño, me llegó la vecina chisburris, me llegó no sé qué, y yo termino no haciendo lo que en ese momento mi espíritu me dijo que era lo necesario hacer. Por eso el Señor dice, a la verdad el espíritu quiere, pero la carne se está oponiendo. Y si no, miremos cómo estamos con el Señor. Miremos si realmente estamos cumpliéndole al Señor. Miremos si realmente estamos utilizando los tiempos, ¿para qué? Para la prosperidad, para la riqueza, para ir a evangelizar, para llevar el mensaje del Señor. O estamos emperezados allá en la casa con el celular para arriba y para abajo. Eso es lo que dice el Señor. Y luego viene Jafet. Cuando usted tenga la oportunidad de leer, hablan de lo que hizo Sem, hablan de lo que hizo Cam, pero no hablan nada de Jafet. Jafet no hizo nada. Jafet no hizo nada. ¿Sabe qué fue lo que hizo Jafet? Multiplicarse como los conejos. Ellos tuvieron muchos hijos, pero usted habla de Jafet, no dice que Jafet hizo esto, que hizo aquello, que hizo lo, porque la Biblia no me habla, porque él no hizo nada. No hizo nada. Y Sem y Jafet deberían haber reprendido a su hermano que había hecho lo incorrecto. Y nosotros los espirituales, como nos enseñaron, tenemos que decirle al hermano que está metido en la carne, en la situación que no quiere, hay que llamarlo al orden. Hay que decirle por qué, porque Dios me pedirá cuenta de por qué no lo dije. Vaya, hágalo, vaya, haga esto. Oiga, ¿usted qué está haciendo con su vida? ¿Usted qué está haciendo con sus cosas? Por eso el Señor está diciendo. Si no, le invito para que lea toda la historia de los hijos de Noé y que cada uno representa. Sem no le dijo nada a su hermano. Jafet y Sem se voltearon y cubrieron la desnudez de Noé. Pero no le dijeron a Cam, ¿usted por qué hizo esa aberración? ¿Usted por qué hizo lo que usted hizo? ¿Cómo así? ¿Usted cómo? No reconvinieron al que estaba pecando. Y eso nos llama a nosotros el Señor a decirle a la persona que está perdiendo el tiempo, que está cometiendo un delito, que está cometiendo una falla, hay que llamarlo al orden. Venga, hermano, porque Dios dice, yo le pediré esa alma que se pierda. La sangre de Él caerá sobre usted, porque nosotros, por miedo, por lo que sea, no le decimos las cosas a la gente en la cara. Dios nos dará la forma, Dios nos dará, porque dice aquí, dígale,
dígale a ese enemigo, dígale a esa situación, dígale a la persona, hey, ¿qué estás haciendo? Porque eso es lo que me dice aquí el Señor. El Señor me está hablando de eso. ¿Cuál es el que está gobernando su vida? Cam es las desviaciones, Cam, los pleitos, las idolatrías. ¿Qué es lo que está haciendo Cam en su área espiritual y con la parte almática? ¿Qué es lo que está haciendo su carne? ¿Quién gobierna? ¿Quién me gobierna a mí? ¿Quién me gobierna a mí, hermano? Eso es lo que el Señor nos está hablando acá. El Señor le está diciendo, oiga, despiértese, usted que está dormida, usted está dejando que pase el tiempo, que pase ni en la obra, ni en nada. ¿Qué estamos haciendo, hermano? Es lo que me está diciendo aquí la Escritura, es lo que me está diciendo a mí la palabra de Dios. Y aquí el Señor le está diciendo, exígele, dale, si alguien te exige el abrigo, ofrécele también la camisa. Ofrécele, hermano. Dice la Escritura, dice en el 30, dice, dale a cualquiera que te pida y cuando te quiten las cosas, no trates de recuperarlas. ¿Cuántos de nosotros nos han quitado? Hemos prestado y no nos devuelven nada, ¿cierto? Y vemos pasar a la vecina con el vestido que usted le prestó ya para la fiesta. Y la vemos que pasó con las cosas y usted dice, uy, no, pero eso, oiga, dice mi mamá, el que se viste con lo ajeno en la calle lo desnuda. ¡Ey, oiga, mi vestido! ¿Para dónde va otra vez con mi vestido? ¿Por qué? Porque nosotros lo prestamos y hay personas que son indelicadas, que no devuelven las cosas que se les prestan. Y más cuando prestan dinero que no devuelven. Eso sí que va allá a formarle a usted el bonche y la pelea, ¿ya? Entonces, fíjense lo que me está diciendo el Señor. Dice, y si alguien te pide, dele. Si usted sabe que le puede ayudar a una persona, dele, hermano. Es lo único. Y usted que sabe si Dios está esperando que usted dé lo último para poder llenarle su alacena. Porque como nosotros tenemos tanta incredulidad con respecto al Señor, por eso no extendemos nuestras manos. Por eso nos cuesta trabajo darle a la persona que necesita. ¿Qué más dice el 31? Ahora dice, traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. ¿Qué dice el Señor? Lo que tú siembras, tú recoges. Lo que tú siembras, tú recoges. Y aquí dice el Señor, o nosotros decimos, no hagan a los demás, no le hagan a los demás lo que no quiere que le hagan a usted. Eso es una parte, eso es un dicho del Señor. Dice el Señor, trátelo. ¿Cómo quiere usted ser tratado? Pues trate a los demás de la misma manera. Con afecto, con cariño, con amor. Así la persona no le devuelva, porque usted no sabe en qué momento la persona va a romper su cascarón y la persona va a responderle su cariño, su abrazo o cualquier manifestación de afecto. Entonces, nosotros tenemos que tratar a los demás como me tratan a mí. Yo debo tratar bien porque yo espero que esa persona me trate bien. Si no me trata bien, no interesa. ¿Qué dice el Señor? Ámelo. Sígale haciendo el bien. Hasta cuando esa piedra, esa roca, bote el agua, salga a la fuente para que pueda disfrutar de las mieles del Señor. Ahora, fíjese lo que dice el Señor en el 32. Dice, fíjese que ahí está diciendo no hay méritos. O sea, ¿en qué es lo que le está diciendo el Señor? Que usted no va a tener un reconocimiento de parte de Dios. ¿En qué momento Dios no le va a reconocer lo que usted está haciendo? Dice, si solo ama a quienes lo aman a ustedes, ¿qué mérito usted tiene? Ninguno. No es que yo le doy allá porque Él me da y entonces yo le doy para que Él me devuelva. Yo lo invito para que Él me invite. Entonces, ¿qué dice el Señor? Usted no está haciendo nada.
No estamos haciendo nada. Aquí lo que el Señor dice es, dele a aquel que no tiene la condición de devolverle a usted nada, porque no es la persona. No soy yo la que debo esperar que la gente me dé cuando yo extiendo mi mano, cuando yo apoyo, cuando yo ayudo. Y a nosotros nos cuesta mucho trabajo el dar. Nos cuesta mucho trabajo, hermano. Y por eso el Señor le está diciendo, ¿por qué usted ama a quien a usted no ama? Usted no está haciendo nada. Porque eso es fácil, ¿cierto? Usted ama a una persona, a su amigo, y lo invita y eso, y el amigo también. Y ahí vamos equilibrando las cosas. Y el Señor dice, eso no me sirve. Para mí eso no es ningún mérito. Para mí eso no tiene ninguna validez. Y miren lo que dice el Señor. Dice, hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Los de allá afuera se aman, los de allá afuera se apoyan, los de allá afuera se ayudan, porque se aman. Pero aquí la tarea de nosotros, los seguidores del Señor, los seguidores de Cristo, Él nos está diciendo cuál es la tarea, cuál es la responsabilidad, cuál es nuestro deber. Amar a aquel que se ha levantado contra nosotros. Aquel que se opone, aquel que me dice hasta de qué mal me voy a morir. Pero tengo que demostrarle con mis acciones, con mis cambios, con mi forma de hablar, con mi manera de proceder, que yo no soy lo que esa persona está diciendo. Pero tengo que buscar la forma, tengo que buscar la manera, porque si el vecino tiene razón, que usted sale ahí a pelear con el vecino, y pelea hasta con el de la esquina, con el de allá a 3 cuadras, que la escuchan ahí discutiendo y peleando. ¿Ya? Entonces fíjense que Él me está diciendo a mí el Señor. Yo debo lo que dice el Señor aquí. Así como Abraham buscó la forma de terminar con los pleitos y disensiones, aquí Jesús nos está enseñando a nosotros cómo debemos de portarnos o cuál es nuestra postura delante de aquellos enemigos. Porque ellos eran enemigos del pueblo de Israel. Ellos eran enemigos de Abraham. Eran enemigos de Abraham, hermano. Y sin embargo, él fue inteligente. Él tenía y conocía al Dios de la Biblia. Él conocía el Dios de ellos. Ese Dios que lo había llamado, ese Dios en el cual él no quiso practicar la religión de su padre porque el padre era idólatra. Él no, porque él conocía del Señor, seguro había sido adiestrado por la familia anterior que empezaron a alabar al Señor y empezaron. Porque en la casa de nosotros de pronto hay unos que profesan esta fe, esto, y nosotros somos los creyentes. Y nosotros caminamos con el Señor y ellos caminan, pero ¿qué llevó a que las cosas cambiaran? La actitud de Abraham. La actitud de Abraham, la actitud de no discordia, de no pelea, de apoyar, de ayudar, de ir aún a poner su vida cuando Lot fue capturado, fue secuestrado con toda su casa, todos sus bienes, todo su ganado y con los demás. Abraham se fue cuando se enteró de que su parentela había sido capturada. Y se fue a la pelea, se fue a luchar. ¿Por quién? Por su familia. Porque él era la fuente, era ¿cómo le digo? De donde venía la salvación para su casa, porque también para su familia, también nosotros vemos que de ahí también se desprende más adelante cuando Isaac se casa con el hermano de Sara. Y ahí todo ese montón de cosas que nos enseña la Escritura. Es importante que empecemos a mirar y analizar cómo estoy yo.
¿Qué estoy haciendo para traer paz, para apoyar, para ayudar a mi casa? ¿De qué manera yo puedo quitar la angustia, el afán, la zozobra, el pleito, la disensión con mi apoyo, con mi ayuda? Solo ustedes saben qué es lo que están viviendo. Solo usted y el Señor que le van a decir, ayúdeme aquí, Señor, porque es que esto ya se puso, como dicen por ahí, color de hormiga. Y las situaciones que vienen es complicado para que una sola persona sostenga una casa. Dios dice que hay que trabajar dos, y los hijos y todos apoyen y ayuden, pero la cuestión es entre todos. ¿Ya? Porque fíjense que Abraham dio un testimonio, Isaac copió la conducta de su papá y trabajó y buscó también la paz, la prosperidad, trabajaba también en su campo y trabajaba también dentro de su labor, vigilando, de pronto paseándose entre los rebaños y yéndose a contar cuántas ovejas en la esquilada. O sea, él bien estuvo ahí, si no, ¿cómo? Si no controlaba, ¿qué pasa? Pues se lo podían robar, le podían robar el ganado, le podían robar la lana, le podían robar las cosas, porque, no, pero el jefe haya acostado, durmiendo ahí como David, las 12 del día y se levantó y lo único fue, se levantó a pecar. ¿Sí o no? Eso es lo que está diciendo el Señor. Aquí nos toca empezar a analizar, por eso dice, los que escuchen, el que quiera escuchar, aquí está. La prosperidad, la paz, porque eso es lo que debemos de buscar, porque las situaciones cada vez son más estrechas, más apremiantes, y eso lo lleva a uno de pronto a discutir, a pelear por esto, por lo otro y aquello, y el mismo enemigo está haciendo que entre nosotros exista la discordia, exista el pleito. ¿Por qué? Porque hay cosas que no se han podido solucionar. ¿Pero por qué? Porque falta algo en nosotros, y aquí el Señor nos lo está diciendo. La paz, la armonía y la forma y la manera de cómo cada uno de nosotros aportamos. Por eso dice el Señor, para que busque la paz, sosténgala, manténgala. ¿Para qué? Para que Dios siga trayendo bendición, para que Dios siga trayendo lo que cada uno de nosotros necesitamos. Pongámonos en pie, vamos a orarle al Señor. Padre bendito de los cielos, queremos darte gracias, Señor, porque así como Abraham, Isaac y aún Jacob tuvieron acciones y actitudes para mantener la paz, la armonía en su casa. Gracias, Dios, por su bondad, por sus cosas en nosotros, Dios. Ayúdanos, porque hoy tú dices, nos das la clave, nos das la forma y manera de cómo tener un corazón entendido, de cómo mi casa, mi trabajo, mi labor y sobre todo mi vida espiritual, cómo va a crecer, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a buscar esa paz en mi casa, con ese enemigo en mi trabajo, con ese enemigo que tengo en mi casa, con esa situación, Señor, que no me está dejando vivir en armonía, buscando la prosperidad y buscando todo aquello, Señor, que tú tienes para nosotros. Hoy, Señor, te decimos como el rey Salomón, da a tu siervo un corazón entendido, para que pueda sopesar, para que pueda ser diligente, para que pueda caminar de acuerdo a lo que tú estás mandando, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a salir adelante, a estar preparados para cuando vengan las situaciones que estamos viendo que van a suceder en nuestro país, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos para poder sostenernos en los momentos de crisis, en los momentos de dificultad. Ayúdanos, Señor. La tierra es ancha, Señor, y hay muchas personas en la tierra que seguramente, Señor, nos podrán comprar nuestro producto o podemos prestar un servicio o cualquier cosa, Señor,
que tú pongas delante de nosotros para poder seguir adelante. Permítanos buscar esa paz que a veces se nos hace esquiva, Señor. A veces se nos sale de las manos como pez en nuestras manos o como agua que no se retiene en nuestras manos. Ayúdanos, Señor. Permítanos aceptar la realidad de las cosas. Permítanos, Señor, pensar de una manera diferente, como dice su palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poner por obra la escritura, la palabra, para poder seguir adelante, Señor. Que seamos esfuerzo los unos a los otros, Señor. Tú dices, esfuérzate para que mantengas las cosas, el trabajo, la paz, la armonía, su casa, su labor, su trabajo, su salud. Sosténgase haciendo lo mejor para usted, para su cuerpo, para su casa, para su labor y su trabajo. Gracias, Señor. Bendito sea Dios, guárdanos, cuídanos en estos momentos duros en los que el mundo y especialmente nuestro país está entrando, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que nos están llevando, como dice, la oscuridad ha tomado la tierra, pero tiene que haber un caos, tiene que haber un montón de situaciones para que puedas enviar por nosotros, Señor. Gracias, divino Salvador. Oramos por nuestros hermanos en Medellín, Señor, por Elina, por Gerson, por Cristina, Señor, y por todos los de Medellín que están en estos momentos viviendo una dificultad en su departamento. Dale sabiduría a ellos, a sus gobernantes, para que puedan soportar las decisiones contrarias a la paz, Señor, contrarias a la armonía, a la prosperidad, al crecimiento y al desarrollo, Señor. Oramos también por nuestros hermanos en Bogotá, Señor, por allí, por nuestra capital, de donde salen las decisiones, en donde se hacen las cosas, Señor, para bien o para mal, Señor. Bendiga a las hermanas, Señor. Abre puertas, Señor. Yo te ruego, Señor, que abra puertas de labor, de trabajo, Señor, porque hay responsabilidades, hay compromisos, Señor, que se tienen que cumplir, Dios. Y por eso, Dios eterno, y por eso, Dios amado, ayuda a tu pueblo con una labor, con un trabajo, Señor, con una actividad para que se tenga para el alimento, para el servicio, para el transporte y aún para la recreación, Señor. Oramos también por Piedecuesta, Señor, para que seas tú bendiciendo los hermanos allí que tienen sus empresas, Señor, que tienen sus proyectos, Señor, que tienen sus trabajos, Señor, para que tú los bendigas, los guardes. Abra puertas, Señor. Tú eres el que abres y tú eres el que cierras. Gracias, Señor. Oramos por los hermanos que están en las redes. Tú conoces sus necesidades. Tú conoces, Señor, sus falencias, sus enfermedades, sus cosas, Señor. Trae solución a ellos, Señor. Trae bendición. Oramos por nuestros enemigos. Queremos hacerle bien a aquellos que se han levantado contra nosotros, Señor. Queremos que nos des esa oportunidad, Señor, para poder poner por obra y poder decir, he entendido su palabra. He entendido que soy luz, que soy sal y que soy un pacificador en la tierra, Señor. Gracias, Señor. Oramos por los hermanos que están aquí, Señor. Oramos, Señor, para que tú los bendigas, para que tú los guardes, para que tú traigas respuestas a sus peticiones, para que tú traigas respuesta a su clamor, Señor, para que tú sanes y cures sus corazones afligidos y compungidos, Señor. Bendíganos a todos, Señor. Guárdanos, ayúdanos y protégenos de todas las acechanzas del adversario, Señor. Gracias, divino Salvador. Bendíganos ahora con nuestra ida a nuestra casa, Señor. Guárdanos, Señor. Bendíganos, Dios.
Permítanos que el domingo, que es nuestra cena, Señor, vengamos y traigamos ese detalle para honrar a esa familia, Señor, a la que tú vas a colocar en nuestro corazón para honrarla, para bendecirla. Oramos por los que están enfermos, pasando dificultades, pasando adversidades. Padre, así como tú me sacaste de la situación dura, difícil, Señor, saca también a aquellos que están viviendo una situación, Señor. Cada una con lo suyo, con su trato, con su tarea, con su propósito. Tú los harás, tú les enseñarás que debemos de cuidar el cuerpo, que debemos de cuidar el templo, Señor. Así como cuando yo te clamaba, te oraba, Señor, cuando estaba allí en la clínica, Señor, cuando estaba recostada, cuando miraba mi corazón, Señor, y yo te decía, muéstrale a él que ahí esa es tu casa, es tu morada, tú lo elegiste para vivir allí. Y yo quiero, Señor, que este corazón que está siendo observado, que está siendo mirado, Señor, sea encontrando su paz, su armonía y su tranquilidad. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque tú lo elegiste, tú dijiste que tú, Señor, había elegido nuestro corazón para que fuera su morada, Señor. Por eso, ven, Señor, a nuestro corazón y haz una tarea con él, para que haya paz, para que haya armonía, para que podamos ser verdaderamente esos pacificadores, esas personas que traemos luz y que somos sal para traerle sabor a la vida insípida que seguramente algunos están viviendo. Gracias, Dios, gracias, Señor, gracias por los milagros, como dice su palabra, gracias por los prodigios, gracias por todo, porque tú lo dices en tu palabra, Señor. Tú dices en la Escritura que tú elegiste a los suyos para que hiciéramos milagros, señales y prodigios y predicáramos en tu nombre, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Bendíganos a todos, Señor, de la forma como cada uno de nosotros lo necesitamos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.